Ok, profesor, buenas noches, cordial saludo. Espero se encuentre bien. El día de hoy voy a hablar sobre las tablas de verdad. ¿En qué consisten las tablas de verdad? ¿Cuáles son las necesidades de los conectivos lógicos, las condiciones para que cumplan con eso? ¿En qué consiste, por ejemplo, la negación, la conjunción, la disyunción? Todos esos necesitan cumplir con una condición, entonces eso lo voy a explicar. Bueno, partamos de que las tablas de verdad necesitan proposiciones y toda proposición necesita una condición, ser verdad o falsedad, verdadera o falsa, pero no puede ser ambas, ¿sí? Sobre esta base, las proposiciones atómicas solo tienen dos valores, ya antes mencionado, verdadero o falso, los cuales son llamados valores de verdad. Mediante los valores de verdad de las proposiciones atómicas pueden ser conocidos los valores de verdad de las proposiciones moleculares. A cada conectivo lógico le corresponde un valor de verdad. Entonces, procederé a explicar cada conectivo lógico. En la negación, ¿sí? La negación nos va a decir que toda proposición verdadera, al ser negada, se convierte en falsa y viceversa. Toda proposición falsa, al ser negada, se convierte en verdadera. Eh, digamos que la conjunción, ¿sí? La conjunción de dos proposiciones será verdad o será verdadera si y solo si ambas son verdaderas. Necesita cumplir la condición de que ambas sean verdaderas para que pueda haber esa conjunción. ¿Sí? Pasemos por otra parte a la disyunción. La disyunción tiene un caso particular porque nos dice que existe disyunción incluyente y disyunción excluyente. ¿Sí? La disyunción excluyente se va a ver representado su conectivo lógico se va a ver subrayada, ¿sí? Una especie de B con en la parte inferior una rayita. Entonces procedemos a explicar que la disyunción incluyente consiste que la disyunción de dos proposiciones será verdadera si y solo si ambas no son falsas. ¿Ok? Entonces, para que se cumpla esta condición, vamos a poner un ejemplo de dos variables R y S. ¿Sí? Si yo tengo que R es verdadero y S es verdadero, la proposición aquí se está cumpliendo porque es verdadera. Pero si yo tengo que, por ejemplo, la variable R y la variable S ambas son falsas, entonces la disyunción incluyente me está diciendo que eso tiene que ser falso. Y la excluyente, por su parte, nos dice que dos proposiciones serán verdaderas si y solo si ambas no son simultáneamente verdaderas o simultáneamente falsas. Entonces, vamos al ejemplo y nos dice, por ejemplo, la variable R y la variable S son verdaderas, entonces su disyunción excluyente nos va a decir que eso toma valor de verdad falso, ¿sí? Bueno, pasamos a la condicional, que sería el cuarto conectivo lógico, el cual tiene por requisito para que se cumpla, nos dice la condicional de dos proposiciones será verdadera siempre y cuando no exista un antecedente verdadero y un consecuente falso. Por ejemplo, nos encontramos en la variable R, tiene un valor de verdad verdadero y S toma un valor de verdad falso. Entonces, eso ya está cumpliendo con esa condición eh, antecedente verdadero y consecuente falso, por tal motivo va a ser falsa. El bicondicional nos dice que dos proposiciones la bicondicional de dos proposiciones será verdadera si y solo si ambas son simultáneamente verdaderas o simultáneamente falsas. Entonces, pongamos un ejemplo, la variable R y la variable S otra vez. Me dice que la variable R es verdadera y la variable S es verdadera. Entonces, toma valor de verdad. Pero por ejemplo, si fuera la variable R falsa y la variable S verdadera, tomaría un valor falso.
Bueno, habiendo dejado esto claro, procedo a explicar un ejemplo que nos cuenta con dos variables, una P y una Q. Entonces tendríamos que Q en su primera casilla toma un valor de verdad, uno de falsedad, uno de verdad y otro de falsedad. Y la variable P va a tomar dos valores verdaderos y dos valores falsos, ¿sí? Entonces, bueno, hay una condición que tienen que cumplir, que es la n potencia. La n potencia consiste en que por cada variable se aumentan 4 casillas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí tuviéramos tres variables P, Q y R, entonces tendríamos verdad, falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad y verdad, falsedad. Y en el caso de la otra variable, tendríamos que alternarían dos verdaderas y dos falsas hasta cumplir 8. Y en el caso de la última variable, quedarían la mitad verdadera y la mitad falsa. Entonces, bueno, siguiendo con el ejemplo que colocaba, que son las variables P y Q, haciendo una conjunción, ¿sí? Tenemos que dos valores de verdad verdaderos nos van a dar un valor verdadero en la conjunción de P, entre P y Q. Si tenemos un valor de P verdadero y un valor de Q falso, nos va a dar que eso es falso. Y lo mismo pasa con P falso y Q verdadero. Y con P falso y con Q falso. Entonces, la disyunción incluyente entre P y Q, ¿sí? Nos va a decir que teniendo una variable, teniendo la variable P verdadera y Q verdadera, nos va a decir que es verdadero. Y en la parte de abajo, teniendo verdadero y el otro falso, Q falso, nos va a decir que es verdadero. ¿Qué pasa? Que aquí la disyunción incluyente nos dice: dos proposiciones serán verdaderas si y solo si ambas no son falsas. Entonces el único que no cumple esa condición es teniendo ambas falsas, ¿sí? El condicional entre P y Q nos dice que la condicional de dos proposiciones será verdadera siempre y cuando no exista un antecedente verdadero y un consecuente falso. Entonces vemos que entre P y Q solo cumple esta función cuando P es verdadero, o solo cumple este factor cuando P es verdadero y Q es falso, ¿sí? Antecedente verdadero y consecuente falso. Y por último tenemos el bicondicional entre P y Q, que nos dice que dos proposiciones será verdadera si y solo si ambas son simultáneamente verdaderas o simultáneamente falsas. Entonces tenemos acá P verdadero y Q verdadero, ahí se está cumpliendo esa condición, entonces es verdadero. En cambio, si tenemos P verdadero y Q falso, no se está cumpliendo la condición y sería falso. Y consecuente, P falso y Q verdadero, tendremos con que el bicondicional entre P y Q es falso. Y P falso y Q falso, obviamente se está cumpliendo la condición, entonces tendremos que es verdadero. Bueno, profesor, no siendo más y habiendo explicado a cabalidad el tema de las tablas de verdad, procedo a despedirme, a dejar mi video hasta aquí. Espero que tenga buen resto de día. Muchísimas gracias por la atención, profesor.